Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Arribamos a una entrega más de su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy, como siempre, se encuentran con nosotros Camelia Michel, nuestro querido amigo, bueno, y ya no invitados, Osvaldo Montalvo y una servidora, Raquel. Lamentablemente no se encuentra con nosotros debido a compromisos personales. De inmediato pasamos con los temas en el tapete. Y bueno, hoy tenemos que la nueva embajadora de Estados Unidos tratará de revertir la sentencia 168-13. 2 heridos en protestas por el asesinato de esposos en Pedernales por parte de los haitianos. El sistema de salud nacional en el quirófano. El senador Dionis Sánchez dice que en 15 años habrá una nación dominico-haitiana. Consternación en España por la muerte del niño Gabriel Cruz a manos de Ana Julia Quesada, emigrante dominicana. Y según el Ministerio de Economía, en los últimos 5 años, 240,000 dominicanos han salido de la pobreza. Camelia, Osvaldo, la nueva embajadora de Estados Unidos ha prometido a un senador demócrata que la interrogó que tratará de revertir la sentencia 168-13. Aún no ha llegado al país y ya comienzan las preocupaciones sobre cuál será la política de Estados Unidos en torno a los derechos soberanos de nuestro país. ¿Qué debemos hacer ante este ataque poco diplomático? Bueno, lo que siempre hacemos los dominicanos, el pataleo y ejercer presión sobre la Cancillería, sobre esa Cancillería, que no, bueno, al que yo no le encuentro ningún calificativo que ponerle. Osvaldo. Mira, en realidad me parece, lo primero es que algunas personas ya han clarificado que las declaraciones de la nombrada embajadora no fueron como reportó la prensa. Ella se refirió en otros términos. Lo principal es que no hay manera de revertir la sentencia 168. Lo que sí se puede hacer es lo que han estado haciendo los grupos fusionistas, y es que es pasándole por encima al ordenamiento jurídico, porque ya eso es una sentencia que no es apelable. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, simplemente haciéndola redundante, porque lo que al final de lo que se trata es de lograr la ciudadanía por vías alternativas. Uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo lograr la ciudadanía? Bueno, yo puedo lograr la ciudadanía como ilegal mediante una amnistía, por decir, o yo puedo lograr la ciudadanía mediante un proceso de nacionalización. Entonces, ya que la sentencia lo que hizo fue que dictaminó que los hijos de los que estaban en tránsito, y entre ese tránsito se comprende a los mismos ilegales, no son dominicanos. Pero entonces vino el Plan Nacional de Regularización. El Plan Nacional de Regularización ya los regulariza. Regularizándolo ya ahí ya tienen un reconocimiento por parte del Estado, y de ahí sus hijos van a ser dominicanos. Entonces esa persona regularizada a la que para regularizarlo no se le puso ningún tipo de obstáculo, sino todo lo contrario, en poco tiempo va a aspirar a la nacionalidad, va a tener la nacionalidad dominicana. Lo que hay es que estar claros, señores, en lo que ¿qué va a suceder con este país, con los recursos de todo tipo que nosotros tenemos, cuando nosotros ya tengamos, de repente, al cabo de 5 o 10 años, nosotros tengamos 2 o 3 millones de nuevos dominicanos? O sea, ¿cómo va a ser ese país? O sea, ¿de qué va a vivir ese país? ¿Consideran ustedes que si ratifican a esta embajadora tendremos los mismos problemas que teníamos con James Brewster? Bueno, no exactamente, porque fíjate que también Brewster tenía otra agenda, además del problema haitiano, que era el segmento LGTB. Pero es cierto, Osvaldo, que sus declaraciones fueron un tanto sacadas de contexto, pero no. Ciertamente ella se refirió, claro, a ella la motivaron a hablar de eso, pero ella se refirió en términos muy concretos. Y la impresión que me da es que el tema dominico-haitiano en Estados Unidos sigue una agenda particular que ya ha estado predeterminada sin importar el presidente que venga. Y ella ciertamente, si
si la tendencia es esa, a que se siga trabajando para que se siga desconociendo la sentencia, pues ella lo va a hacer. Correcto. Y dicho sea de paso, con permiso, salió una información de las donaciones que está haciendo AID, la USAID, en Batelles, y claro, en zonas rurales, en sentido general, pero principalmente en Batelles. Donativos y eso es un indicio sencillamente de que aquí se continúa con el tema de los donativos y a través de los donativos se manipula la política. Claro. Y teníamos la expectativa de que con Donald Trump se iba a cortar bastante esas ayudas a través de la USAID, pero parece que todavía hay unos recursitos que ellos están utilizando y que ciertamente no nos conviene. O sea, porque vamos a ver, ok, esos donativos, pero ¿por qué? Porque no se supone que en los Batelles los haitianos tienen trabajo. Lo que yo he tratado, y no es la primera vez que me refiero al tema, creo que es una vez le pregunté, creo, no estoy seguro, pero creo que fue a Gabriel García Márquez que una vez le preguntaron que cuál era la diferencia entre los demócratas y los republicanos. Y él dijo que pues, la diferencia es que uno van a la misa de las 9 y los otros van a la misa de las 10. O sea, al final de cuentas, hay algunas personas que se han creído que demócratas y republicanos tienen esas diferencias tan marcadas que son contradicciones no resolubles, y no es así. O sea, en el caso, muy probablemente, la agenda de fusión le resulte tan simpática a los republicanos como a los demócratas. Entonces, en ese sentido, no va a haber un cambio sustancial. Lo que sí, las personas que se oponen a la fusión sí tienen que enrostrarle al gobierno norteamericano la dualidad, la falta de coherencia de cómo ellos sí persiguen una serie de propósitos cuando se trata de sus intereses nacionales y cómo ellos atacan a los que defienden esos mismos propósitos cuando se trata de otros países. Es así. Bueno, y tras el asesinato de una pareja de dominicanos por parte de los haitianos que habían penetrado ilegalmente a Pedernales, el pueblo entero se dispuso a sacar a los haitianos. Ustedes vieron en un video en el que se anuncia la batida de los haitianos. El gobierno envió un cuerpo élite para contener la indignación de los dominicanos, pero no le ha exigido a Haití que le entregue a los asesinos. La situación llevó a la población desamparada a actuar. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, mira, Haití realmente se comporta. Bueno, yo voy a ser un tanto radical y creo que lo amerita. Se comporta no como un Estado fallido, sino como además un Estado delincuente. Porque ellos apoyan ese tipo de cosas de una manera abierta. Ellos dijeron, a través del cónsul haitiano en Barahona, me parece, ellos dijeron como que ellos están estudiando la situación a ver si entregan, porque ellos saben quiénes son y los tienen allá, ellos están detenidos allá, pero ellos van a ver, a reflexionar, a ver si nos lo entregan, si entregan a los asesinos de esa pareja. Y por ahí es que tiene que comenzar. O sea, las autoridades antes, obviamente había que controlar las manifestaciones para evitar confrontaciones muy violentas, tenían que hacerlo, pero ellos debieron comenzar a través de la Cancillería, de ese canciller que lo que dio fue unas declaraciones completamente fuera de lugar. Tenían que pedirle a Haití el envío, porque no hay un tratado de extradición, pero sí pedir el envío de esos criminales, enviarlo para acá. Osvaldo, el sistema de salud dominicano se halla en crisis, casi en fase terminal por muchas razones. Primero, la mala formación de los médicos, de muchos médicos, aunque tenemos grandes profesionales del área de la medicina y nosotros conocemos muchos de ellos. Segundo, mal equipamiento de los hospitales. Tercero, falta de un sistema de referencia adecuado. Cuarto, las ARS no tienen regulación. Quinto, no hay registros de firmas ni de médicos. Sexto, se mantiene el sistema de rebote de pacientes. Séptimo, se han introducido masivamente pacientes de Haití, lo que ha sumido a los hospitales en la total pobreza. En fin, el sistema sanitario ha tocado fondo. ¿Cómo lograremos remontar esta situación? Cuando uno habla de la haitianización de la República Dominicana, uno no habla en términos retóricos,
O sea, hay mucha gente que se cree como que cuando uno habla de la haitianización es una cuestión como de actitud, ¿no? Sí, Mira, de lo que odio. pasa, Ay, sí ay, hay, ay. guau, lo que pasa es que a esta persona le caen mal porque son personas que no tienen el nivel social y demás. No, lo que sucedió en Pedernales es la haitianización. ¿Cómo se resuelven los conflictos en Haití? Así Entonces, mismo. así es como se resuelven en Haití. Entonces, eso es parte de la haitianización. O sea, Sí. va a ser el derrumbe absoluto de cualquier atisbo de Orden. institucionalidad, de orden, las diferencias o se van a resolver vía la violencia. Y lo peor del caso es que en este escenario nosotros tenemos el gobierno dominicano capturado, el gobierno haitiano muy bien asesorado y los intereses norteamericanos detrás de la fusión. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que acontezca resultado de ese conflicto se va a manejar internacionalmente para crear la imagen de que hay un pueblo, una sociedad que es racista. Porque ese ha sido un poco la búsqueda, discurso. claro, para seguir presionando y sobre todo lograr, señores, el fin último es lograr el reconocimiento de todos los ilegales como nacionales dominicanos, y ese sí va a ser el colapso final, porque ¿qué pasa? Que cada nuevo dominicano no trae 100 pesos en el bolsillo, o sea, viene, en buen dominicano, viene pelado. Entonces lo que hay es que pensar, lo dije hace un ratito, ¿cómo va a ser el Estado dominicano dentro de 5 años con 4 millones de ciudadanos adultos adicionales, pero con el mismo presupuesto y con una población inmigrante que no tiene capacidad de producir riqueza? Porque en eso Trump, que le cayeron encima cuando dijo, ¿por qué nosotros permitimos que gente de los países letrinas vengan para acá y que no vengan noruegos? Sí es verdad que fue una declaración poco política, destemplada, pero la realidad objetiva es que no es lo mismo uno permitir que ingrese al país una persona que es económicamente productiva, que es una persona que no solamente se sostiene a sí mismo, sino que produce riqueza y que es capaz de emplear mano de obra del país, a uno importar indigencia, que la única vocación de la indigencia es colgarse de alguna manera o del presupuesto del Estado o de la riqueza privada. Hay algunas personas que piensan, no, eso es una cuestión de Estado, porque el Estado es que tiene que resolver a la dominicana, ¿no? El gobierno es el que tiene que resolver. No, cuando el gobierno no resuelva, el individuo en su desesperación se va a colgar de la riqueza privada. ¿Cuál es la riqueza privada? La cartera de una persona, el carro de una persona, la ropa de una persona, la propiedad de una persona. Esa es la riqueza privada. Entonces, como no va a tener atención, porque no hay manera objetiva en que el Estado Dominicano dé respuesta a eso va a resultar en una disolución de todo del tejido social, y eventualmente entonces estos conflictos lo que van a hacer es que van a proliferar. O sea, eso que pasó en Pedernales, espérenlo, que lo vamos a tener, primero lo vamos a tener como un fueguito un poquito artificial, y después lo vamos a tener como un arbolito de Navidad, de esos que parpadean, que donde quiera va a haber un conflicto, va a haber un conato de Pero violencia. déjame decirte algo, Osvaldo y Priyanka. A mí lo que me sorprende es que esos fueguitos han venido en cámara lenta, porque este encontronazo que ha habido en Pedernales no es el primero. No es el primero, quizás ha sido el que ha tomado más fuerza, pero el primero fue en el 2005 o el 2006 en Atillo Palma, Sí. cuando aquella comerciante dominicana, Marixa Núñez, si no me equivoco, murió a manos y su esposo quedó gravemente herido, de dos asaltantes haitianos, bueno, de dos haitianos, Le no, cortaron la lengua. de dos haitianos, que inclusive eran conocidos de ellos porque cogían fiado en ese colmado. Y al no recibir justicia, los familiares y el pueblo en general en Atillo Palma hubo un levantamiento grandísimo. Pero ¿y qué pasó ahí? De alguna manera eso se apagó y se quedó ahí. Entonces, pero hay otra cosa, Priyanka, respecto en la misma tesitura, ¿cómo perseguir a una persona, a un haitiano que ha cometido un ilícito, si no tiene registro de ningún tipo, si no tiene arraigo de ningún tipo, si no tiene
intereses de ningún tipo. Porque cualquier persona que tenga, que haya, ni siquiera hay que ser como que investigador o Sherlock Holmes o nada de eso. Cualquier persona que tenga negocio sabe que en algún momento ha tenido que localizar a alguien. Pero cuando tú vas a localizar a alguien, tú buscas un teléfono, tú buscas una cédula, tú buscas un data crédito, tú buscas un algo. Pero cuando es una persona que simplemente es transeúnte, que permanentemente es transeúnte, porque son transeúntes en su propio país. O sea, no es que son transeúntes aquí, son transeúntes allá. Entonces no hay manera de hacer una persecución judicial. Y hemos hablado mucho de esa situación, del registro que se debe hacer de todos aquellos que migran desde Haití hacia República Dominicana. Y bueno, y siguen las declaraciones nada favorables, diría yo, para la República Dominicana. En esta ocasión del senador de Pedernales, Dionis Sánchez, quien ha dicho que en 15 años, como van las cosas en la República Dominicana se desvanecerá ante la penetración haitiana que ya prevalece en aquellos lugares fronterizos. Es una predicción muy negativa para nosotros los dominicanos, pero tiene base, hemos hablado de ella anteriormente. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, eso realmente, esas declaraciones de él, yo la veo desde la perspectiva de la impotencia, porque él se inscribe, diría yo, dentro de los funcionarios que viven haciendo denuncias, porque tú, como legislador, tú tienes que manifestar esa preocupación en las cámaras. ¿Y por qué cuando el presidente Danilo Medina propuso la ley, la 169-13, por qué todo fue unificado y todos dijeron que sí, sabiendo que eso era lo básico para eso mismo que él está denunciando? Esa ley era básica, porque esa ley fue el bajadero que se le buscó a la sentencia 168-13. Pero entonces cuando él tenía que echar la batalla, digo, él estaba en la Cámara en esa época, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvieron los votos de él? ¿A favor de quién? ¿De lo que le bajó el partido? ¿De lo que dijo Danilo Medina? ¿De lo que él sabía que iba a generar ese problema? Pues, entonces, ¿para qué hacer la denuncia? O sea, mejor que se calle. Bueno, y tras el asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería, España, a manos de la señora dominicana Ana Julia Quesada, se han puesto de relieve varias cosas. Primero, que las mujeres también son parte de la violencia doméstica. La mayoría de los niños mueren a manos de sus madres. Segundo, que se debe aislar con la prisión permanente a personas que hacen un daño de esta dimensión. Ahora, se averigua si realmente un hijo de esta persona murió accidentalmente al caer de un 7º piso o fue lanzado por la señora Ana Julia. Al ver lo que ha hecho esta señora sin ningún tipo de remordimiento, sin conciencia moral, nos encontramos con una persona que actúa como una psicópata. Pero este tema lo vamos a debatir después de la pausa. Regresamos en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Bueno, y continuando con el tema que mencionamos antes de irnos a la pausa, Osvaldo, ¿qué piensas tú con respecto a este caso? Mira, hay algunas personas que han tratado inmediatamente de trazar un paralelo. Sí. ¿Y cómo es posible? Ustedes ven que los nacionalistas, ¿por qué se callan la boca con la dominicana? Que presuntamente, porque creo que todavía ni siquiera le han cursado acusación, o sea, se presume que fue ella. Pero vamos a suponer que fue ella. Mire, lo primero es que nadie, absolutamente nadie, justifica el crimen de una persona de ninguna nacionalidad en ningún país donde se cometa. Absolutamente. O sea, eso es, el plantear algo así es algo simplemente que no tiene sentido. Lo primero es que los países desarrollados, que son los mismos países que promueven la haitianización de la República Dominicana, la ruptura del orden jurídico de aquí y la rotura de toda la institucionalización de este país, son los que allá se toman todo el cuidado de calificar a las personas que van hacia esos países. O sea, Claro. Cuando una persona obtiene una visa de residencia en España o en Estados Unidos o en Francia es porque ha pasado una serie de filtros, y entre esos filtros está en que esa persona no es portadora de ninguna enfermedad, y dentro de las enfermedades está la cuestión de su estabilidad mental. Entonces, ¿qué sucede?
Lo primero es que las autoridades, en este caso las autoridades de España, si ella es una residente legal, Ella es legal. si ella es una residente legal, la filtraron y ella calificó y pasó. Lo cual dice que esa persona, que esos filtros tienen ese tipo de situación o de defecto o de insuficiencia, vamos a llamarlos así. Entonces, ¿qué sucede? Si esta señora es una criminal, no por el hecho de ser dominicana, la eximen de la sanción correspondiente. Es lo que se debe hacer. Y las mismas autoridades españolas, en este caso, si lo consideran así, esa persona debe ser devuelta o deportada a su país en virtud de las disposiciones que existan en ese país. Porque hay algunas personas que quieren decir que uno plantea algo para nuestro país, que uno quiere algo diferente para el otro. No. O sea, yo entiendo que todos los nacionales de un país deben preservar su propia nacionalidad. Los mexicanos deben preocuparse por su mexicanidad. Y los argentinos deben preocuparse por su nacionalidad. Y lo mismo los peruanos. Lo que pasa es que hay una serie de personas que entienden que no hay Estado-nación, que estamos viviendo en la post-nación, que estamos viviendo en una especie de comunismo primitivo. Correcto, pero sobre todo, lo interesante de esas personas es que todas reciben un cheque, pero de una nación, porque no reciben un cheque de un gobierno mundial. O sea, ellos reciben cheques de una nación. Entonces, quieren asimilar eso a la violencia y a la delincuencia haitiana, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en Haití. O sea, nosotros estamos hablando de otra cultura, de una cultura que tiene la violencia como método, como forma de redención, ¿sí? Que es una persona que entre el conflicto y la violencia no hay mediación, porque esa ha sido su historia social. Mira, ¿sí? hay una cosa que yo quiero señalar, Osvaldo, y es lo siguiente. En primer lugar, este tipo de casos pone de manifiesto el verdadero racismo. Si tú te pones a ver, porque uno ha tenido acceso a comentarios de la gente, de los mismos españoles en las redes, y son comentarios, claro, están indignados con toda la razón, pero muchos comentarios son racistas, Sí, sí. porque la negra, la dominicana, ¿tú entiendes? Entonces, ese tipo, cuando hay actos como ese tipo de actitudes suelen ser hasta cierto punto normales. Yo por eso no voy a decir que el pueblo español es racista, que creo que sí lo es, pero no lo voy a decir por eso. No lo voy a decir que sí, por pero eso. no lo voy a decir. No lo va a decir. No lo voy a decir. Sí. Y otra cosa que es muy importante que apuntemos, esa señora, esa asesina, bueno, presunta asesina, estadísticamente no nos representa en ningún país. Eso es correcto. Vamos a chequear las estadísticas en España de los dominicanos que han delinquido. Eso es correcto. Y el tipo también de delitos que han cometido. Eso, perfecto. Porque no es lo mismo una gente que se robe una billetera que una persona con ya un prontuario de asesinato, porque la señora es una psicópata. Y cuando tú decías que ella pasó el filtro de la visa y de la legalización de España, es cierto que los filtros tienen limitaciones, pero además, déjame decirte que, y eso lo sabe Priyanka, que es psicóloga, la psicopatía no son tan fácilmente detectables. Correcto. No, así es. Entonces hay muchos rasgos que se van viendo a través de los años, que se pueden observar, que nos dicen que son signos psicopáticos, que es lo que sucede con esta señora. Pero mira, ella estuvo en República Dominicana hasta cursar el 8º grado, o sea que se fue muy jovencita, 12, 13 años hacia España, es ciudadana española. Entonces se va nuevamente a reabrir el caso, incluso de su hija de 4 años, que hace aproximadamente 16, 18 años, se supone que murió accidentalmente al lanzarse por el piso 7º de un edificio. Que cabe destacar que un vecino de ella todo el tiempo le dijo a las autoridades que esto no pudo ser posible. De hecho, su hija de hoy 20 años, que también vive en España, que en ese entonces tenía 2 años, entró en un estado de crisis totalmente. De hecho, está interna por la situación que ha ocurrido con su madre. El martes intentaron lincharla. Una multitud española. Nosotros como dominicanos, por supuesto, no vamos a defender bajo ninguna circunstancia este tipo de crimen tan horrendo, ni ningún otro crimen.
Ciertamente hay que darle un seguimiento a esta señora. Como dijo Camelia, los signos psicopáticos muchas veces son muy difíciles de detectar. Deben ser buenos los profesionales, muy buenos los profesionales para poder estudiar este tipo de casos. También hacer una investigación exhaustiva de toda la vida de esa señora, porque les recordamos que la familia de ella está aquí. O sea, y ella se fue aproximadamente 11, 12, 13 años y ni siquiera sabemos todavía los detalles de con quién. Exacto, pero fíjate, ella se fue muy joven en España. Es así. Yo no estoy diciendo que ella quizás se dañó por allá, pero ella aquí cometió algún tipo de delito antes de irse. Todavía que no yo se tiene evidencias, no se tiene Entonces evidencias. allá quizás la interacción social allá quizás no la favoreció. Bueno, y también es relevante, es importante mencionar que en España han ocurrido algunos casos como estos y peores que esto, incluso de niños que todavía se está buscando por lo menos un cadáver y salieron a relucir. Entonces, este tipo de crimen, por todo el proceso que ocurrió, donde se supone que ella asesina al niño, lo lleva a un pozo, después de tantos días lo recoge, lo entra al baúl para poderlo desplazar a una finca también de la familia y evitar que se encontrara el cadáver. Incluso se pudo comparar con el caso psicopático, vamos a decir, del asesinato de Jenna Jaibar, de la misma, claro. El caso de Marlene Terrero, o sea, casos horribles que hemos vivido en la República Dominicana, y este caso ciertamente ha revivido muchas emociones. Entonces, para continuar, Osvaldo, este tema a mí me gusta mucho porque estuve viendo en la semana unos presentadores que estaban haciendo tipo informe, ¿verdad? Porque todos los 27 de febrero los presidentes indican, el presidente Danilo Medina y también el expresidente Leonel Fernández mencionaban que sacaban 1 millón de dominicanos de la pobreza. Entonces, estos presentadores estaban calculando todos esos años del gobierno de Leonel Fernández y todos los años del gobierno de Danilo Medina, que lo que arrojó fue que han salido de pobres una cantidad por encima de los habitantes de este país. 14 o 15 millones. Sí, entonces un informe del Ministerio de Economía dice que el gobierno ha sacado en los últimos 5 años a 240,000 dominicanos de la pobreza, que entonces contradicen, ¿verdad?, las declaraciones del presidente Danilo Medina en su discurso. ¿Cómo se mide estas estadísticas? ¿Crees realmente que sea cierta esta información, Osvaldo? Mira, yo que soy de formación economista, le comentaba a un colega con cierta tristeza que nosotros estamos tan malitos realmente en nuestro país que los economistas a lo que nos dedicamos o se dedican mucho es a discutir porcentajes. Entonces nosotros tenemos 30, 40 años discutiendo cuál es la presión fiscal. Señores, la presión fiscal es una división, o sea, de lo que recauda el gobierno respecto del PIB. Que cuál es la tasa de desempleo, que si es un 14, que si es abierta. O sea, si se supone que si nosotros fuéramos un poquito más inteligentes, nosotros tendríamos como una metodología única, ya completamente de acuerdo a todo el mundo, y sobre esa metodología entonces nosotros tratamos de mejorar los resultados, no los números. Los números es algo que uno escribe en un papel. No es el número que uno escribe aquí. Se supone que es un reflejo de una realidad que está allá. Entonces yo tengo una metodología para recoger aquella realidad, la transformo en un índice y la llevo a un número. Pero no nos podemos pasar, ¿verdad?, 20 años discutiendo los números. Entonces, ¿qué pasa dentro y eso lo comentábamos antes, incluso, en este mismo programa. En el caso de las cifras que da Danilo en este informe, y que han dado presidentes antes, pues no hay manera de contradecirla. No hay manera de contradecirla porque el Estado es el que maneja esas informaciones. Entonces, si se tratara realmente de edificar la opinión pública, lo correcto sería aportar las fuentes de esa información para que cualquier ciudadano interesado pudiera confirmar o refutar esa cifra. Ahora, yéndonos al asunto de la pobreza, ¿ustedes han visto menos pobres en las calles? Ustedes han visto en general, yo que viajo mucho,
hablo con la gente, es mejor la situación. Entonces, hay otro asunto con la metodología. Si a mí me dan el beneficio de yo manejar la metodología, las cifras van a hacer lo que yo quiera hacer. Porque le comentaba también a otras personas que cualquier individuo, que como se entiende coloquialmente clase media, a precios de hoy significa una familia que ingresa no menos de 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la clase media dominicana manda a sus hijos a escuela privada. La clase media dominicana va a clínicas, no va a hospitales. Claro. Entonces, eso es lo que coloquialmente, podemos hacer un seminario para atrás, pero coloquialmente lo que se entiende como clase media es una familia que a precios de hoy en día no puede ganar menos de 100,000 pesos. Entonces, cuando uno ve la distribución del ingreso, que son resultados de las mismas encuestas que se hacen, nosotros nos damos cuenta que el 80% de la población dominicana gana menos de 30,000 pesos. Menos de 30. O sea, ¿de qué clase media es que estamos hablando? Pero bueno, si definimos clase media como una persona que respira, bueno, pues entonces todo el mundo es clase media. Claro. O si definimos clase media como toda la población que es urbana, pues eso es un criterio ad hoc, pero es un criterio. Entonces, no podemos estar en este relajo. Realmente, la política yo creo que se trata de algo más serio, no de engañar. O sea, la idea no es de simplemente traer cifras para que la gente discuta y se entretenga. Si se trata de sacar a gente de la pobreza, es porque realmente esas personas van a estar materialmente mejor. No es para hacer discurso, aunque sea el 27 de febrero. Muchísimas gracias, Osvaldo. Tú tan certero como siempre en tus estudios de economía. Bueno, señores, si nos vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de nuestro programa, el doctor Manuel Núñez, quien hoy nos estará hablando sobre el libro blanco de la defensa de Haití. Volvemos en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Amigos, y regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Bienvenido, Manuel, a su espacio. Manuel, explíquenos en primer lugar en qué consiste el libro blanco y cuáles son las explicaciones que merecen conocer nuestros televidentes relacionados con el libro blanco de Haití, dado a conocer recientemente. Bueno, el libro blanco siempre son los libros que se elaboran para tratar de establecer las estrategias de defensa, ya sea de una empresa, o ya sea de un territorio o de un país, ¿no? Es decir, son un conjunto de disposiciones, de providencias que se toman para proteger, para conservar y para tratar de que las amenazas externas no constituyan un problema a la existencia de un territorio. Y en este caso los haitianos elaboraron bajo la presidencia de Martelly, ya salió, ya está a disposición de todo el mundo, el libro blanco de la defensa de Haití. Y es importante este libro blanco por las cosas que dice y la que no dice, sobre todo, con relación a la República Dominicana. En el caso de este libro blanco de Haití, el libro blanco presenta un panorama de lo que es la defensa, también en los prólogos que escriben Martelly, Ledner y el señor Evan Pauls, se insiste mucho en que Haití debe tener una fuerza militar, cosa que ha sido rechazada por la comunidad internacional, que tanto Estados Unidos como los países donantes se han opuesto a que Haití tenga un ejército. Pero en este caso ellos han planteado que la existencia de ese ejército es necesaria para controlar su territorio, a saber el espacio aéreo, que es un espacio libre al narcotráfico, el espacio marítimo, que tiene más de 1.700 kilómetros de costa, o sea, y naturalmente también allí, al no existir ninguna fuerza disuasoria, más bien una fuerza que es proclive a hacer tratos con el narcotráfico, al punto de que se ha calificado un narcoestado y que la propia DEA reconoce en varios de sus informes que el 14% de toda la droga que llega a Estados Unidos, de la cocaína, pasa por Haití.
y esto evidentemente constituye una verdadera situación grave. También estos insisten mucho en establecer una relación de disuasión, y la disuasión actualmente se aplica al vecino, que es la República Dominicana. Todo esto dentro de un contexto de falsificación de las informaciones, porque en el panorama histórico que se da al mundo en este libro blanco, no figura la existencia de la nación dominicana como anterior a Haití, sino que Colón llegó a Haití. Colón llegó a Haití y bueno, ahí había una población indígena y algunos españoles, y luego desde 1492 se salta a 1697, cuando se produce el Tratado de Ryswick, mediante el cual Francia se asienta en la porción occidental de la isla. Pero se omite que hay 3 siglos de existencia del pueblo nuevo más antiguo del continente. Es decir, los haitianos no tienen ni historia precolombina, porque ya los indios habían desaparecido, ni historia colombina, porque Colón no operó dentro del marco de la sociedad que fue el pesebre de lo que hoy es Haití, que es la sociedad creada por los franceses, el Saint-Domingue francés, claro, que se crea en 1697, 2 siglos después. Es decir, que no hay ninguna razón para que se omita que hay 200 años de historia en la que se asentó en todo el territorio de la isla de Santo Domingo, como era el nombre de la isla, antes de ser, de llamarle Haití, porque el nombre de Haití comienza digamos, a entrar en el mundo de lo geográfico a partir de 1804. En los mapas, no hay ningún mapa anterior a 1804 que hable de Haití, se habla de Saint-Domingue, y los mapas de la época colombina hablan de los 5 nombres de los cacicazgos: Marién, Maguá, Jaragua, Maguana y Güey, pero no hablan en ningún modo de Haití, porque Haití era uno de los nombres que los españoles que vinieron a Santo Domingo dijeron que era, en una de las lenguas, se llamaba, a la tierra montañosa, se llamaba Haití. No era que era el nombre de la isla de Santo Domingo, no. Se llamó siempre Santo Domingo o la isla La Española. Ahora bien, toda esa historia anterior, pues queda suprimida, y de repente Colón se encontró... Eso es lo que se llama un salto histórico. Un salto histórico. Colón se encuentra, se salta de Colón, o sea, de Colón a 1697, olvidando que en la parte donde está hoy Haití estaba la Verapaz, estaba el Guarico, estaba Santa María de las Lajas, estaban las poblaciones que eran contemporáneas de las ciudades como La Isabela, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Azua, El Ceibo. Es decir, que se omitió toda una parte histórica para tratar de presentar a los haitianos como el pueblo original de la isla de Santo Domingo. Y ellos no mencionan todo aquel movimiento que hubo en la Tortuga, de los asentamientos de los piratas y eso. Sí, no, ellos hablan de la Tortuga. Y ellos hablan de los piratas, porque esos son los antecesores de ellos. Esos son, digamos, por la etapa, digamos, de los filibusteros y bucaneros, no es una etapa todavía francesa. La etapa francesa empieza. Pero es previa. Es previa, pero esa etapa todavía sigue siendo una etapa nacional, porque los filibusteros y bucaneros fueron combatidos por los gobernadores de Santo Domingo, Sebastián Montemayor y Cuenca, y por el famoso Bernardino Meneses y Bracamonte, llamado el Conde de Peñalba, en honor al cual existe la famosa calle del Conde, ¿no? Entonces, evidentemente, todas esas cosas es suprimida, y desde luego se presenta a los dominicanos como unos intrusos que se entraron en esa parte oriental de la isla. Lo que pasa es que ahí Manuel, jóvenes, mira, parece un chiste y uno se ríe, pero no lo es. ¿Tú sabes por qué no lo es? Porque siempre hay una historia oficial, y esa historia oficial es la historia que se le enseña a la población. Y esa historia oficial es ese relato es el que crea ideología.
Si a una persona se le está diciendo desde la escuela, desde pequeñito, se le está diciendo, mira, nosotros somos la población original en esta isla. Aquellos... son unos frescos. Aquellos que están de aquel lado nos intrusos. usurparon, nos quitaron a nosotros aquel territorio, pero aquel territorio de pleno derecho nos pertenece. Hay toda una población que nace creyendo eso y creando sensaciones en función de esa enseñanza. A la inversa, si de este lado se repite la historia, entonces se crea una ideología de usurpación. O sea, entonces, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer de este lado? Ahora, la pregunta, y esto va hacia Manuel, sobre todo, porque uno se rompe la cabeza tratando de entender cómo es posible que dentro de, digamos, dentro de la burguesía dominicana, no quiero entrar ahora a buscar categorías la idea entre de la clase educada dominicana, la clase educada que tiene recursos o ciertos recursos económicos y que tiene tiene la capacidad de hacer opinión pública y demás. ¿Por qué han tomado una actitud tan pasiva, tan tolerante? ¿Por qué no han salido a defender lo que son sus intereses, entre los cuales están los intereses nacionales? Y cómo de aquel lado, porque de repente uno ve esas estratégicas y son estrategias que están muy bien articuladas. Entonces uno se dice, bueno, pero cuando uno va a ver cuál es el estado fallido, pues en un estado fallido no hay nada, pero entonces uno ve ese tipo de estrategia muy bien articulada, muy bien aceitada. Entonces uno lo que se pregunta es, ¿quién? Porque se supone que aquello es un estado fallido. Allá no hay universidades, allá no hay escuelas, allá hay 3 o 4 intelectuales, pero no hay así todo un núcleo de gran pensamiento. Sin embargo, sacan este tipo de documentos con un obvio propósito. Y de este lado, que se supone en buen dominicano que le llevamos la milla, ¿verdad que sí? Que aquí tenemos universidades, que graduamos. Entonces aquí como que no somos muy capaces de nosotros hacer el planteamiento de lo que ha sido la verdad histórica y de lo que se trata todo este proceso de disolución de la nación dominicana. Yo creo que la educación dominicana en algún momento de la historia fue secuestrada. Y yo diría que fue secuestrada a partir del año 65. Hubo un secuestro de la educación. El país en esa época vivió una etapa de confrontación ideológica fuerte. Eran los años de Guerra Fría, caracterizados por el surgimiento de las guerrillas en Nicaragua, en Centroamérica, en Sudamérica, en Argentina, en el Chile con el MIR, en Brasil con Marighella, en Venezuela con Douglas Bravo, en Colombia con Camilo Torres, todavía hasta ayer estaba Venezuela, Colombia en guerra, en guerrilla, y hubo ese movimiento general de secuestrar un poco las universidades y naturalmente en la visión de los grupos de izquierda dominicanos, la nación dominicana no existía. Es decir, había la idea de que iban a formar, sobre todo en el Partido Comunista Dominicano, la idea de que iban a construir un solo Estado. Y fíjate que una gran parte de los intelectuales que son hoy en día el puntal de la lucha contra la nación dominicana provienen del antiguo Partido Comunista Dominicano, del PCD. Es decir, ellos perdieron la guerra, digamos, física, pero ganaron la guerra ideológica. O sea que de la fusión va a surgir un Estado socialista. Esa era la idea, es decir, esa era la idea. Genial. Genial. Esa era la idea. Genial. Esa era la idea, en algún momento fue la idea, porque ellos tenían siempre la visión de que ellos tenían el monopolio del corazón y que lo que queríamos, una nación dominicana, éramos unos desalmados, que no creíamos en la humanidad, porque hay esa visión siempre en las izquierdas de que ellos son los únicos humanitarios, sobre todo a pesar de que el sistema en el mundo tiene un saldo, el saldo peor del mundo, que son más, como decía el periódico Izvestia de Moscú, ahora, y el libro de Stéphane Courtois, más de 100 millones de muertos, o sea, superando el nazismo y el fascismo y toda
la barbarie mundial de la Segunda Guerra. Es decir, pero digamos que todo esto supuso, en cierto modo, una especie de ataque a la existencia histórica de la nación dominicana y al mismo tiempo de una visión de tratar de solidarizarse con la llamada revolución haitiana, que no fue una revolución, fue una contrarrevolución, porque la revolución de los esclavos en contra de los franceses fue para instaurar una monarquía, no una república. O sea, es decir, una monarquía encabezada por Dessalines. Claro. O sea, es decir, y esa monarquía restableció la esclavitud. Y hubo un rey, el rey Henri Christophe, que con el sacrificio de 20.000 esclavos se construyó un palacio magnífico a 800 metros de altura. Es decir, y ahí hay 20.000 muertos. Es decir, Manuel, una pregunta, y yo se aparta un poquito de la cuestión, pero yo creo que es atinado. ¿No será, hay en psicología algo que le llaman como racionalización? ¿No será que ante el fracaso del propio socialismo real hay un refugio en el rescate de la negritud y en el rescate sobre todo de los LGTB? Y de las culturas oprimidas, vamos a llamarlo así, o sea, las culturas que no llegaron nunca a ser dominantes. Entonces hay una forma de idealización, o sea, la idea es como no, aquello del socialismo no trabajó, eso fracasó rotundamente. Entonces nosotros lo que ideológicamente nos vamos a refugiar, ¿sí?, en el rescate de todas las minorías del tipo que sea, y entre ellas rescatar sobre todo el romance, porque hay algunas personas que todavía tienen en la africanidad un romance. Bueno, pero realmente nosotros no somos felices hoy porque África no triunfó. Bueno, aquí nosotros hay problemas hoy en día porque el socialismo no triunfó. O sea, entonces es una justificación de todo porque aquello no funcionó. ¿Sí? No, pero que es una situación un poco absurda porque evidentemente una gran parte de toda esa gente que se quedó sin discurso después del año 89, del 11 de noviembre del 89, cuando se derrumbó, afortunadamente, sin tirar un solo tiro, el muro de Berlín, tiene que decir, cuando eso se derrumbó, pues mucha gente quedó huérfana. Entonces esa gente se refugiaron en las ONGs, algunos se refugiaron en la iglesia y son jesuitas. Una gran parte de los jesuitas son antiguos conversos de la izquierda es lo que encontraron allí los refugio. izquierdistas dolarizados, porque lo interesante del caso es que despotricaron durante décadas en contra del imperialismo, pero no ahora son pedigüeños de los imperios. La seducción del dólar es algo que les resulta... ahora son pedigüeños de los imperios. Exactamente. En los pedigüeños que viven pidiendo la limosna para tratar de ordeñar la caridad cristiana que tengan las sociedades desarrolladas, es decir, en contra de la existencia de la nación, es decir, y la nación en este caso, la nación dominicana, no es culpable, porque nosotros no somos culpables del desastre de Haití. Haití no es un problema interno de República Dominicana. O sea, es tan fácil mostrarle al mundo de que la República Dominicana, en las relaciones entre los dos países, siempre ha salido nosotros hemos sido siempre la nación atacada, es decir, agredida. O sea, ellos se han victimizado y se siguen victimizando para tratar de hacer creerle al mundo que somos nosotros los culpables de una desgracia que ellos mismos han provocado. Porque nadie ha deforestado Haití, han deforestado los haitianos. El otro día incluso yo hacía el comentario de que Transparencia Internacional había sacado el índice de percepción de la corrupción y obviamente nosotros salimos en uno de los últimos lugares. Inmediatamente eso se resalta. Pero lo que no se resalta, lo que trata de pasarse por alto, es que Haití está varios escalones por debajo de nosotros. Es decir, la crisis no se dice que la destrucción de Haití es responsabilidad de los haitianos. Claro, porque de los haitianos, de esos mismos haitianos. No, porque eso no es humanitario. O sea, lo humanitario es decir que la destrucción de Haití es responsabilidad de otra gente. De cualquiera, pero no de los haitianos. Incluso la propia inmigración de haitianos a República Dominicana, que entran en riadas, en masa, ¿no?
Pues no, los culpables son los dominicanos. Exactamente. O sea, ellos no son responsables de usar su pie para entrar al país, sino que otro que es el culpable de eso. Manuel, Sí, para entrar a un país legalmente. y que de hecho a mí me preocupan dos cosas y en una ocasión lo he externado aquí. Una de ellas, esta situación que estamos viendo en Pedernales, que se ha visto anteriormente y que puede pasar a peor en la República Dominicana, ha sido por la falta de autoridad y la falta de voluntad que tienen nuestras instituciones para regular esta problemática que tenemos con la inmigración haitiana. Pero en segundo lugar, me preocupa algo y es nuestra diplomacia, ¿verdad? Porque si bien es cierto que Haití, de cierta forma y maravillosamente, tienen una diplomacia que los representa en el exterior, bien preparados, ¿qué pasa con la diplomacia dominicana? Que se supone que también debe representarnos y defendernos dignamente. Yo creo que ante todo lo que hemos visto, ustedes han visto que ha habido agresiones, le cortaron los dos brazos a la Así niña es. Cielo García, Sí, han decapitado a más de 12 dominicanos, hay dominicanos que han muerto, por ejemplo, en Bávaro hubo uno que murió a martillazos, otro también murió aquí a martillazos, un joven de 16 años de edad. Ninguno de los culpables en ninguno de esos casos ha sido capturado por la justicia y las familias dominicanas víctimas de esas agresiones, que en Haití son comunes y que son parte de su cultura, como ha dicho Osvaldo, los haitianos no dirimen sus conflictos en una fiscalía, sino que ellos resuelven de manera brutal, a su estilo, a su sabor, las cosas, pero nadie le ha dado satisfacción, ni le ha respondido, ni el gobierno dominicano, ni las autoridades judiciales, ni las ONG que son tan diligentes cuando un haitiano tiene algún problema, pues cuando es un dominicano el que lo tiene, miran para otro lado. Entonces, ha habido como una cosa general de las autoridades dominicanas de tratar de, primero, en algunos casos, de escurrir el bulto. O sea, de ahogar el problema, sacarlo de la palestra, si está en la palestra. Y en este caso, en el caso de Pedernales, lo que vimos fue que las autoridades se desplazaron a la provincia para evitar que los dominicanos actuaran, ¿no? Los haitianos mataron a esa pareja de esposos, habían matado ya a un joven anteriormente, la población estaba caldeada y estaba muy sensible ante esto y decretó, porque las autoridades no toman ningún tipo de acción, que los haitianos se tenían que ir de allí, los haitianos ilegales, desde luego, y las autoridades se movilizan no tanto por el daño que se le ha hecho a la comunidad dominicana, sino para tratar de defender a los haitianos, que en este caso es la idea Que general. están siendo víctimas de los dominicanos. Víctimas de los dominicanos. Es decir, que es un poco para sofocar el ímpetu del Va nacional. a llegar un punto en que el ejército dominicano va a agredir a la población dominicana. Yo creo que se está llamando al hecho de que a los dominicanos se le aplique la justicia de manera radical, ¿no? En muchos casos. Fíjate que yo siempre pongo el ejemplo de Pascual Ramírez. Pascual Ramírez fue ese dominicano decapitado por un haitiano cuyos hijos, en medio del calor del funeral, salieron a la calle a hacer justicia por su mano, porque la policía no había capturado al haitiano que se fugó. Agarraron al hermano del haitiano que mató a Pascual Ramírez y también le aplicaron la misma medicina que le habían aplicado a su padre y le cortaron la cabeza. Pero entonces esos dominicanos están guardando prisión, tienen una condena de 20 años. No, y se hicieron famosos en el mundo entero. Y están desacreditados como los verdugos. Sin embargo, el haitiano que mató a su padre No Todavía se no se sabe. sabe. O sea, hay un delito anterior que ha pasado en el olvido y el delito de esos dominicanos está pues a flor de piel. Tanto es así que en Haití crearon un comité, el comité Carlos de Neidús, para conmemorar el odio contra la República Dominicana, porque ese haitiano le habían aplicado lo mismo que su hermano le aplicó a otro dominicano.
Es así. Y bueno, ya tenemos que despedir. Manuel, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes como siempre. Será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo encuentroconlasoberanía@gmail.com o buscarnos en YouTube como Encuentro con la Soberanía. Suscribirse también a nuestro canal y darle las gracias a todas las personas que sábado tras sábado nos siguen tanto en el canal como en YouTube, aquellos que nos escriben, nos dejan sus comentarios. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno.